Buenos días a todos, bienvenidos al seminario ¿Cómo actuar en caso de siniestros en exportaciones? Les agradecemos a todos su participación. La capacitación consta de un módulo con un espacio de preguntas al final del seminario. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al finalizar el seminario les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material del seminario vía mail. A continuación, toman la palabra Sebastián Rodrigo y Cecilia Beatri. Buenos días a todos, mi nombre es Sebastián Rodrigo, soy gerente general del estudio Brown y me acompaña Cecilia. Ceci. Hola, bueno, buenos días a todos. La verdad es que no esperábamos que venga nadie hoy que juega la selección, así que les agradecemos especialmente la participación. Como decía Sebastián, somos los dos representantes del estudio Brown. Un poco para contextualizar a qué nos dedicamos dentro de lo que es el mercado de seguros. Somos una empresa que hace más de 100 años que se dedica al ajuste de siniestros de transporte, de siniestros de carga, tanto marítimo como terrestre y aéreo. Y presentamos servicios de perito, haciendo controles de carga, descarga, llenado y vaciado de contenedores y actividades de loss prevention. Es importante ubicar que lo que es la figura del ajustador dentro del mercado de seguros, nosotros no somos una compañía de seguros, no somos productores de seguros, simplemente somos designados como terceros imparciales para ajustar las pérdidas cuando hay algún inconveniente con la carga y para aplicar las condiciones de la póliza a las ocurrencias. El estudio es miembro de AIMU, que es el American Institute of Marine Insurance, hace muchísimos años, y pertenecemos y somos los corresponsales designados para Argentina y para Latinoamérica, y a su vez somos miembros del CIMI, que es después voy a hablar un poco más en profundidad, pero es el Shanghai Institute of Marine Insurance, que es el organismo análogo en China, ¿no? También representamos a Tokyo Marine, que son los principales aseguradores, bueno, japoneses, ¿no? No chinos. Retomando un poco lo que decía del AIMU, el AIMU es la primera asociación profesional china relacionada con los seguros marítimos. Surge en 2013, o sea, es una asociación relativamente reciente, teniendo en cuenta también, bueno, todo el periodo oscuro de la pandemia en el medio. El objetivo de esta asociación, que consideramos que es muy importante y para la cual, nada, somos los corresponsales designados para todo lo que es Argentina y Uruguay, para todas las cargas que vengan aseguradas de China. Era, bueno, aprender un poco de los mercados más maduros de Londres y Singapur, o sea, China está queriendo adoptar para todo lo que tiene que ver con seguros, todo lo tradicional. Buscan participar en foros internacionales, salvaguardar los derechos de sus miembros, forjar talentos en materia de seguros, trabajar para la estandarización de las cláusulas y, bueno, crear esta network global de la que somos parte. En principio, a ver si Seba está con la presentación, si me pones la primera diapositiva, creo, no sé. Ahí estamos. Seba. Sí, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, no, la primera, o sea, sacando la carátula. Bueno. Lo que queremos hacer en esta charla es conversar un poco todo lo que tiene que ver con
¿Cómo actuar? Bueno, justamente cuando hay un siniestro con la carga en el marco de una exportación. Está todo perfecto cuando la carga llega y no hay inconvenientes, pero en cuanto alguien recibe un aviso de que pasó algo con la carga, muchas veces no se conocen por ahí los procedimientos o las mejores prácticas como para, nada, hacer una gestión inteligente y eficiente de lo que sería la eventual pérdida o inconveniente. Y va a parecer un poco desalentador empezar una charla sobre cómo actuar en caso de siniestros y hablando de seguros de carga, diciendo que la mejor forma de actuar o el principio que debería regir nuestra conducta a la hora de actuar en caso de siniestro es actuar como si no tuviéramos seguro, directamente. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando uno actúa como si no tuviera seguro, va a tratar de tomar las mejores acciones para incurrir en los menores costos y en los mejores tiempos. Entonces, un poco uno siempre tiene que pensar en cómo resolver la situación como si no tuviera un seguro contratado. Nosotros lo primero que sugerimos, bueno, siempre es dar aviso en cuanto se tiene conocimiento de lo que ocurrió a la compañía de seguros y a su vez, bueno, en realidad lo que sugeriríamos también que se contacten con el ajustador, si es que tienen un ajustador que les maneja por ahí la cuenta, pero en principio lo que hay que hacer es dar aviso, presentar las cartas protesto correspondientes, porque con esto se salvaguardan los derechos de recupero, como se exigen las cláusulas, y además este envío de cartas protesto permite una eventual revisión de forma conjunta previo a lo que sería el retiro de la carga. A su vez, obviamente tienen que reunir toda la documentación principal asociada a la operación comercial, conocimientos de embarque, packing list, o sea, toda la documentación asociada a esa operación que, bueno, ahora voy a hablar un poco más de eso en profundidad cuando hablemos de lo que es el procedimiento de seguros. Cuando ocurre este hecho y ustedes dan aviso a la compañía de seguros, por lo general, no es obligatorio, por eso digo por lo general, la compañía va a designar un perito liquidador de siniestros o ajustador de siniestros, como es el caso a lo que se dedica nuestro estudio. Y digo, la actividad es una actividad que está regulada por la Superintendencia de Seguros, es una actividad que requiere la aprobación de exámenes, matriculación y demás, y por lo general, sobre todo en lo que tiene que ver con transporte, como es un rubro muy técnico, las compañías suelen designar un ajustador, con lo cual, nada, a veces le pasa a los asegurados que reciben el contacto de un ajustador que no es la compañía de seguros y no saben bien quién es. Bueno, es esta figura que lo primero que van a hacer es enviarles un pedido de documentación. Ese pedido de documentación está arreglado en lo que es la ley de seguros, artículo 46, párrafo segundo, que básicamente, nada, le exige al asegurador el requerimiento de esta información y al asegurado el proporcionarla. Cuanto antes se proporcione esta documentación, más fácil se va a poder avanzar en la liquidación del siniestro. Por lo general, digamos, cuando se envían estos pedidos de documentación, se interrumpen los plazos para pronunciarse por parte de la compañía de seguros respecto de los derechos bajo el contrato de la póliza, que esto es el artículo 56 de la Ley de Seguros, que establece un plazo de 30 días en los que la aseguradora tiene que decir si acepta o no el siniestro. Digamos que por eso también es importante brindar la documentación lo antes posible, como para que se puedan evaluar estas situaciones.
después de que se recibe la documentación, a veces, bueno, se puede requerir algo adicional, pero en general no suele ser el caso, se va a evaluar la cobertura bajo la póliza y se va a avanzar en lo que sería el ajuste de la pérdida. Se van a emitir los informes a la compañía de seguros y después, bueno, todo eso va a ingresar en el procedimiento de pago, en el escenario, digamos, más feliz, en el que, bueno, el supuesto cuente con cobertura y demás. Así que, bueno, esto sería básicamente como el procedimiento a grandes rasgos. Ahora Sebastián les va a detallar un poco más todo lo que tiene que ver con las partecitas un poco más técnicas. Bueno, a mí me gusta siempre arrancar un poco entendiendo lo que es seguro de transporte, un poco las coberturas primero, ¿no? Que estamos hablando cuando nos referimos a coberturas A, B y C. Todo lo que es el transporte de cargas, lo más común es una póliza a todo riesgo. Es fundamental que ustedes como importadores o exportadores entiendan el seguro que tienen contratado. Y vamos a ver cómo aplica ese seguro en función de las condiciones de venta y cómo vamos a actuar frente a estas diferentes coberturas en caso de un siniestro. La cobertura básica, la más simple de todos, que es la cobertura C, también conocida como LAP o libre de avería particular, es la cobertura que simplemente cubre en transporte internacional el varamiento, el choque, el naufragio, el incendio, la explosión, el abordaje, siniestro muy catastrófico, el hundimiento de un buque, no pierde toda la mercadería. Es la cobertura más básica, que obviamente la B y la C la incluyen, siempre van complementando hasta llegar al todo riesgo. La cobertura B es la cobertura básica más riesgos enumerados. Por ejemplo, yo soy un exportador de Córdoba que voy a mandar contenedor con Fernet hasta China. Y tengo una cobertura básica, yo solamente voy a tener, según mi condición de venta, el interés asegurable y un riesgo en caso de que ocurra un choque, hundimiento, naufragio, incendio. Pero a la vez, al tener un tránsito local en Argentina, decimos, bueno, ¿a qué estoy expuesto? Al robo del camión, por ejemplo. Bueno, podemos tomar una cobertura B que sea la básica más robo. O le podemos agregar hurto, le podemos agregar daños en la carga y descarga. Ir agregando los riesgos que uno considera que su carga puede tener hasta donde tiene la transmisión del riesgo. Entonces, uno evalúa el tránsito internacional que tiene desde origen hasta destino, hasta dónde uno es responsable de asegurar esa mercadería y va a contratar la cobertura en función de los riesgos que uno conoce que su carga puede tener. Lo más común es la cobertura contra todo riesgo, cláusula A. Lo que más se ve en el mercado es que las cargas internacionales, tanto IMPO como EXPO, se aseguran contra todo riesgo. Que funciona al revés que la B y la C. La B y la C tiene que ocurrir un siniestro de los que están enumerados en la póliza. La cobertura A cubre absolutamente todos los riesgos, excepto las exclusiones. Que esto vamos a entrar más en profundidad, pero son las tres exclusiones principales de torpe acondicionamiento, vicio propio y embalaje deficiente. Vamos a ver ejemplos prácticos más adelante. Teniendo una concepción general de lo que son las coberturas, uno va a adaptar en su operación la póliza en función de su necesidad. Obviamente esto pueden entrar en profundidad con sus brokers y demás que los puedan asesorar. Nosotros también estamos disponibles si alguien tiene una duda en particular sobre las coberturas. Ahora, esto creo que no es nada nuevo para ustedes. Los Incoterms es algo que trabajamos todos los días en comercio internacional, tanto en IMPO como en EXPO. Pero ¿cómo funcionan los Incoterms con el seguro? Uno tiene que tener en cuenta en su operación internacional, sigamos con el ejemplo de Córdoba, que le voy a exportar Fernet a China. Si yo le vendo FOB, la transmisión del riesgo ocurre cuando la mercadería está puesta a bordo del buque. Desde ese momento se transmitió el riesgo. El viaje internacional marítimo, descarga en China y tránsito de conexión hasta el depósito final en China va a tener que estar a cargo del seguro del comprador. Pero ustedes se tienen que asegurar de tener un seguro contratado
en el tránsito de origen en Argentina. Por ejemplo, la facultad desde Córdoba hasta el puerto de Buenos Aires donde se embarca. Entonces, las pólizas todas lo establecen. Uno tiene que tener el interés asegurable sobre la mercadería para que aplique su seguro. Porque si el siniestro ocurrió una vez que ya se transmitió el riesgo, corre el seguro del comprador. Salvo que, por ejemplo, le vendamos CIF. ¿Qué significa el CIF? Que también la transmisión del riesgo ocurre en el mismo punto, cuando se carga el barco. Pero nosotros, como exportadores, pagamos el flete y pagamos el seguro para esa mercadería hasta destino. Entonces, vamos a pensar en las coberturas y evaluar el riesgo que tenemos desde la planta de origen hasta el puerto y además el tránsito internacional. Entonces, los Incoterm funcionan principalmente para el seguro, para determinar dónde está el riesgo y además las pólizas establecen en las cláusulas de evaluación qué se les cubre. Por ejemplo, queremos asegurar solamente el valor de la mercadería o queremos asegurar el valor, el flete y más gastos que podemos tener en la exportación o en la importación. Obviamente eso va a ser tarea del liquidador, nosotros analizar en cuanto ocurrió el siniestro cuáles fueron los gastos incurridos y determinar la pérdida exactamente. El transporte, a diferencia de muchos otros rubros de seguros, es una determinación técnica el valor de la mercadería al momento del siniestro. Entonces, si estamos exportando un contenedor con Fernet y tenemos un robo en el transporte local en Argentina antes de que llegue al puerto, nosotros tenemos que estar seguros que tenemos una cobertura que nos ampare ese robo, ya sea una B más robo o una cláusula A, nos amplíe esa cobertura. Entonces, siempre hay que analizar esto. Y en caso de siniestro, como mencionaba Cecilia, siempre tenemos que parar la pelota y decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Quién tiene la mercadería? ¿Quién fue el responsable de ese daño o quién tenía la responsabilidad sobre la carga en ese momento? Que ahí es donde entra en juego las cartas protesto que mencionaba Cecilia. El caso más común, que tal vez la mayoría habrán escuchado, es cuando la mercadería llega con daño de un buque. La terminal portuaria, cuando recibe un contenedor, ya sea porque difiere el precinto, hay daños estructurales o hubo algún problema, la terminal portuaria va a querer cubrir sus intereses y va a observar, tal y en la descarga, un interchange, va a observar un documento con las novedades. En ese momento, cuando los despachantes se enteran de esa novedad, tienen que ser conscientes de que hay que parar la pelota, presentar la protesta a quien entregó mal la mercadería o el contenedor. Obviamente nosotros tenemos modelos que se los podemos enviar a quien lo requiera, ya sea para transporte aéreo, marítimo, terrestre, internacional. Hay diferentes modelos de carta protesta donde se lo cita al responsable a realizar una inspección conjunta. Y esto es muy importante, y creo que voy a hacer hincapié varias veces en la charla, no retirar la mercadería dañada hasta que se presente la protesta y se determine si se va a hacer una inspección o no. ¿A qué nos referimos con esto? Así como ustedes contratan un seguro para la carga, el buque también va a contratar un seguro para su riesgo como responsable del transporte. El seguro de transporte, que es lo que mencionaba Cecilia, el recupero, es algo fundamental, que obviamente tiene sus consecuencias. Todas las cláusulas del mercado, todas las pólizas del mercado tienen una cláusula que es la cláusula muy importante. Así se llama, la cláusula muy importante. Aunque no les parezca real, es así. Esa cláusula establece cargas y obligaciones para los asegurados. La principal es responsabilizar a quien generó el daño, presentando la protesta, citándolos a realizar la inspección conjunta. Si ustedes retiran la mercadería del puerto que estaba en mala condición, la marítima, por ejemplo, les va a decir, yo no voy a ir a revisar con ustedes, no me hago cargo, porque ustedes retiraron la mercadería y no dieron posibilidad a que intervenga el seguro del transportista y verifique conjuntamente con el liquidador de la póliza de seguros de ustedes la existencia del daño, el alcance y demás. Suponiendo que estemos hablando de un siniestro cubierto, una vez que la compañía de seguros indemniza, se subroga los derechos de esa mercadería.
¿Qué va a hacer la compañía de seguros con esa subrogación? Se va a dar media vuelta y le va a ir a reclamar a quien generó el daño o al seguro que tenga contratado el transportista. Por eso, siempre paremos la pelota en cuanto se detecta el daño, ya estemos en el aeropuerto, en el puerto, en el depósito fiscal, donde se detecta un daño, hay que parar, presentar la protesta, generalmente se le dice al procedimiento anterior, si lo recibe el fiscal, se lo entregó alguien al fiscal, si lo reciben en el puerto, va a ser a la marítima, si lo recibe en el aeropuerto, va a ser el aéreo. Siempre hay un procedimiento anterior que fue el que entregó la carga dañada. Pero si ustedes la retiran, se puede entender que la retiraron de conformidad. Y es fundamental realizar la inspección conjunta antes y observar toda la documentación. ¿A qué me refiero con observar la documentación? Esto es algo muy importante en el seguro de transporte. Uno tiene que documentar que el daño que uno está reclamando ocurrió durante el transporte que cubre la póliza. Volvamos al ejemplo que me gusta, Fernet, volvamos al ejemplo de Córdoba exportando Fernet a China. Si nosotros enviamos la mercadería en un camión hasta un depósito en Buenos Aires para que la consolide dentro de un contenedor, posteriormente se exporte, y la carga llega a este depósito con observaciones, el depósito va a dar aviso. Me están entregando de 1000 cajas de Fernet, 20 que están aplastadas. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Hay que observar el remito, hay que observar el documento de que se detectó la carga dañada. Ese documento nos va a demostrar que el daño ocurrió durante el tránsito y cobertura de la póliza. Entonces es fundamental siempre saber que hay que observar los documentos. Particularmente después, nosotros les vamos a dejar nuestros contactos si alguien tiene una operativa especial o quiere entender en su operación qué documento es el que debe observar en supuestos siniestros. Estamos disponibles para responder consultas fuera de esta charla, asesorarlos. O sea, la idea de esto también es que ustedes sepan que en la Cámara tienen un miembro, un socio como ustedes que los puede asesorar en esta cuestión de cómo actuar frente a un siniestro. Entonces, volviendo a los Incoterm, ustedes ya entienden. Seba, hago una pequeña aclaración con lo que estaba explicando Sebastián respecto de la cláusula esta que se llama muy importante. Creo que el detalle clave de por qué hay que salvaguardar esos derechos de recupero es porque la cláusula establece una penalidad para el asegurado. Es decir, el incumplimiento de salvaguardar los derechos de recupero tiene consecuencias respecto del pago indemnizatorio. Claro, exactamente. Eso Hay puede distintas significar. cláusulas, creo yo, pero si no me equivoco, hay cláusulas que dicen, bueno, solamente voy a cubrir el 50%, hay cláusulas que directamente dicen, no voy a pagar indemnización en este caso, solamente porque no se salvaguardaron los derechos de recupero. ¿Y cuál sería el argumento detrás de esto? Bueno, que la falta de acción para salvaguardar esos derechos de recupero genera un perjuicio económico a la compañía que luego no se puede subrogar para recuperar lo que pagó, que nunca se recupera al 100%, pero bueno, las compañías tienen como distintas posturas, hay algunas compañías que son un poco más flexibles con este tema y otras bastante menos. Claro. Tengan en cuenta también que aquellos que van renovando las pólizas, se puede ver perjudicado el tema de la prima también. ¿A qué me refiero? Si uno tiene siniestros y no hay recupero, y la compañía de seguros les aplica una quita pequeña, va aumentando la siniestralidad de la póliza. ¿Qué quiere decir? Que si en un año yo tengo 20 siniestros, en ninguno responsabilicé, la compañía me indemnizó, me hizo una quita por no responsabilizar. Pero ¿qué pasa? El resultado de la póliza va a ser que se pagó muchos siniestros y no hubo subrogación. Eso va a impactar en la prima que ustedes van a tener que pagar al año siguiente para la renovación de la póliza. Incluso las pólizas también establecen cláusulas de ajuste de prima, justamente porque se están pagando muchos siniestros, no hay recupero y eso afecta el resultado de la póliza. Obviamente, el ideal del seguro es pago prima, no tengo siniestros, eso sería el mundo ideal, pero no pasa. Los siniestros existen, si no nosotros no tendríamos trabajo directamente. Entonces, sepamos que responsabilizar es algo fundamental que debemos hacer a la hora de encontrarnos con un siniestro.
Cuando ustedes evalúan el Incoterm en el acuerdo comercial que tengan con su cliente, sea en IMPO o en Expo, entender bien dónde se transmite el riesgo les va a ayudar a ustedes a entender qué tipo de seguro deben contratar y dónde deben ustedes actuar prontamente para tener un recupero eficiente por parte del seguro, tanto en la cuestión económica hacia ustedes como la compañía de seguros subrogarse con los derechos y poder repetir. Ahora, en toda esta cuestión del comercio internacional, estábamos hablando que la cláusula A es la más común de todas. Las pólizas todo riesgo es lo que generalmente se ve en el mercado. Nosotros como liquidadores lo que más vemos es que se contratan cláusulas todo riesgo, pero no se tienen en cuenta las exclusiones, que las exclusiones son importantes a tener en cuenta ustedes como exportadores. El vicio propio de la mercadería, un embalaje deficiente o el vicio propio rompe con el espíritu del seguro. ¿Cuál es el espíritu del seguro? Que se cubre un siniestro que es un hecho súbito e imprevisto. Si uno no tiene el embalaje adecuado, acondiciona mal la mercadería para el transporte, o el reclamo es el vicio propio de la mercadería que con el tiempo se va degradando, eso no es ni súbito ni imprevisto, eso va a pasar porque acondicionamos mal la mercadería, porque el embalaje no fue el adecuado para resistir el normal tránsito internacional. Sabemos que los viajes aéreos, marítimos, terrestres tienen movimiento, tienen, más si conocemos las rutas argentinas o lo que es la navegación o mismo la turbulencia aérea, hay muchas cuestiones que son normales del tránsito. El embalaje tiene que ser eficiente para soportar ese viaje. Bueno, y el torpe acondicionamiento es muy simple. Si la caja flecha para arriba y la acondicionamos al revés y se rompe justamente por haberlo acondicionado al revés, deja de ser súbito y va a pasar efectivamente. Vamos a ver un par de ejemplos prácticos para que entendamos de qué estamos hablando con esto, por ejemplo, del torpe acondicionamiento. Vamos a ver, por ejemplo, fotos de un contenedor con cajas de vino, que ya esta primera foto ven que están todas las cajas inclinadas. Se vino todo para adelante. Obviamente, ya a ese nivel de inclinación, muchas cajas cayeron, se rompieron, llegaron a destino en la exportación con un daño. ¿Qué nos encontramos? Que el seguro del importador, teniendo el Incoterm, o el del exportador, va a rechazar este siniestro porque estaba torpemente acondicionado. Había espacio en el contenedor, en la parte de atrás, suficiente para que las cajas se desplacen durante el tránsito normal. Esto es un contenedor FCL-FCL, o sea, fue llenado por el proveedor en origen y no se tuvo en cuenta el espacio libre que quedaba en el contenedor. Tal vez la mejor forma de haber acondicionado esta carga hubiera sido en pallets, envueltos con film, que le diera estructura a las cajas para que no hubiera desplazamiento. Fíjense que se tuvieron que poner barras transversales cuando estaban vaciando el contenedor para que no se caigan las cajas. Esto es claramente un torpe acondicionamiento. Obviamente, cuando uno va a exportar, tiene la opción de acondicionar uno el contenedor o tercerizar la operación. Fundamental que las empresas que hagan esto tengan en consideración cómo se debe estivar correctamente la mercadería para que esto no pase. ¿Por qué? Porque el importador de China, por ejemplo, que recibe las botellas de Fernet, el seguro no se lo va a pagar, ni el de él como importador, si es que le aplica seguro en Incoterm, ni el seguro de ustedes como exportadores, por más que le hayan vendido términos de DDP. Ustedes están haciendo cargo del riesgo hasta que se entrega en el punto convenido. El seguro no lo va a cubrir y el reclamo les va a caer a ustedes como exportadores por haber acondicionado mal la carga. Exacto. Y respecto de este tema que está mencionando Sebastián en particular, el seguro de carga, valga la redundancia, sigue a la carga y no considera lo que tiene que ver con la responsabilidad, salvo cuando aplicaren estas exclusiones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me aplica una exclusión por torpe acondicionamiento, lo que pasa es que de repente tengo que salir a buscar
quién es el responsable de que la mercadería haya llegado dañada. Y en esto también el rol del exportador por ahí está más relacionado a fijarse cómo hace todos los controles a lo largo de la cadena para poder detectar al responsable. Pero ya entro en otro tipo de cobertura, en donde yo tengo que acreditar quién tuvo la culpa. En cambio, el seguro de carga no se pregunta de quién fue la responsabilidad. El seguro de carga está para cubrir la mercadería. El tema es que cubre esa mercadería bajo la condición de que no se hayan dado ninguna de estas exclusiones de las que hablaba Sebastián. Entonces, es importante tratar de tomar acciones preventivas para que no apliquen estas causales de rechazo, que a veces son muy burdas, porque nosotros como liquidadores nos llegan las fotos al estudio y solo de ver las fotos ya decimos, esto estaba mal acondicionado y se cayó todo porque se ven los espacios, se ven el tipo de cajas que se utilizaban. Y digo, se trabaja con un abanico muy grande de tipos de mercadería, y cada tipo de mercadería tiene su know-how respecto de cuál es el mejor, la mejor forma de transportar, de embalar y demás. Y también en línea con lo que decía Sebastián, o sea, es una mercadería que tiene que soportar, me gusta mucho que se use esta palabra en lo que tiene que ver con seguros, tiene que soportar una aventura marítima. Y justamente me parece que es una palabra que está como muy bien aplicada, porque en una aventura uno no sabe lo que puede pasar, digamos, y sí puede prevenir un montón de cosas por la experiencia que tuvo antes, pero no estos hechos súbitos, imprevistos y accidentales que constituyen los siniestros. Entonces, si yo me ocupo de que la mercadería, no sé, si requiere frío, tenga un termógrafo y el contenedor reefer y bla, 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 y hablo con todas las partes y demás, por ahí me voy a evitar este rechazo del seguro de carga y me voy a evitar tener que entrar en otro tipo de seguros, como puede ser una cobertura de responsabilidad civil de un forwarder, si es que el forwarder, no sé, se hubiera tenido que encargar del acondicionamiento. Pero bueno, nada, Gracias, Ceci, por la aclaración. Eso es lo que respecta a un torpe acondicionamiento. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Este, por ejemplo, es vicio propio. Entonces, bobinas de acero laminado en caliente. ¿Qué significa? Es una mercadería que ya en el mismo contacto con el aire se va a oxidar. Va a condensar, la misma humedad del ambiente la va a oxidar, y si se recibe un reclamo sobre una mercadería que no tiene embalaje, es acero crudo, ya el mismo contacto con el aire la va a oxidar, es un vicio propio de la mercadería, que ya el acero crudo, que no tiene ningún galvanizado, no tiene ningún embalaje para protegerlo de la condición ambiental normal. No, la humedad está en el aire. Ya esto mismo oxida la mercadería. Entonces, no es súbito e imprevisto. Va a llegar oxidado. Si nosotros mandamos bobinas de acero en caliente, que no tiene ningún tipo de protección, ningún tipo de galvanizado, el daño está relacionado estrictamente con el vicio propio de la mercadería. Otro ejemplo de torpe acondicionamiento. Esto también es un contenedor FCL cargado por el proveedor en origen, usó pallets, usó film, puso las cajas sobre estos pallets para que no tengan movimiento, pero usó un contenedor, quién sabe, más grande, o los pallets que utilizó tendrían que haber sido de otra medida para no tener que apilarlos y quede espacio de ambos lados en el contenedor y en el frente o en la parte de atrás, que ocurrió un desplazamiento. Durante el transporte, la navegación, esos pallets no soportaron la travesía, la aventura marítima, y se cayeron. No hubo un daño en el contenedor estaba perfectamente, no tenía daños estructurales, no tenía ningún golpe, fue manipulado correctamente, no hubo ninguna observación en la navegación, no hubo ninguna observación en el transporte del contenedor, ya sea por camión, en las grúas, en el puerto, en el buque, ninguna observación durante todo el viaje. Llega la mercadería de esta manera es porque justamente no se previó
el tránsito, la aventura marítima normal de esta mercadería. Como pueden ver, había bastante espacio y la mercadería se iba a desplazar. Este caso me encanta. Esto acá nos fuimos al otro extremo. Llenamos tanto el contenedor que el mínimo movimiento era abrir las puertas y pobre el que tuvo que abrir esas puertas porque salió corriendo. Casi lo aplastan todas las latas. En los contenedores siempre hay que prever el espacio que se va a ocupar, cómo se puede llegar a desplazar la carga. Tal vez el Tenía que uso de... entrar o entrar en este caso, ¿no? Claro, sí, tal vez en lugar de usar un contenedor de 40, habría que haber usado 2 de 20 y usar pallets para sujetar la mercadería con film, con sunchos, de tal forma que no ocurra esto, que el mínimo movimiento del contenedor durante la navegación apoyó todas las cajas contra la puerta y al abrirlo esto iba a pasar. Si nosotros hubiéramos podido sacar una radiografía de este contenedor y hubiéramos visto que estaban todas las cajas apoyadas contra la puerta, no era ni súbito ni imprevisto. En cuanto abríamos las puertas, esto se iba a caer. Entonces... Con lo cual, esto no se pagaría. Claro, exactamente. No se pagó, de hecho. No, de hecho no se pagó. Estos son ejemplos de siniestros reales que hemos atendido y han aplicado, las compañías de seguro han aplicado la exclusión de torpe acondicionamiento, porque era evidente cuál fue la causa del daño, ¿no? Y acá vamos a algo más del embalaje deficiente. Tal vez no tanto del acondicionamiento, porque la verdad que estaba todo paletizado, ocupaba el espacio dentro del contenedor que tenía que ocupar, fue cargado por el proveedor en origen, pero estas cajas no soportaban su propio peso cuando las apilamos. Un solo pallet sí, pero ya al ponerle otro pallet, la caja, la estructura no soportaba el mismo peso de la mercadería. Entonces, durante el tiempo que dura la travesía desde la planta del proveedor en Buenos Aires, en Córdoba, en donde se haya realizado el llenado, tuvo un tránsito terrestre, una carga al buque, una descarga del buque, otro tránsito en camión. El contenedor fue y vino en perfectas condiciones, no hubo ningún problema, no hubo ningún choque, ningún vuelco, ningún problema durante la navegación, no hubo malos tiempos. Simplemente fue con el paso del tiempo, las cajas fueron cediendo y fueron aplastando la mercadería, porque el mismo embalaje no soportaba el peso de apilar 2 pallets. Entonces, esto también es para tenerlo en consideración, que el embalaje debe ser el adecuado si lo vamos a apilar de esta manera. Debe ser un embalaje resistente si vamos a apilar 2 pallets. Tal vez hubiera sido mejor un cajón de madera que le diera una estructura para soportar el peso de los 2 cajones. Vamos a repasar igualmente ahora en la charla un poco lo que vaya generando dudas de esto que fuimos diciendo. Les vamos a dejar nuestros contactos, obviamente, porque cada exportador tiene una operación diferente. Todos los tipos de mercadería son diferentes. Tenemos desde maquinaria, botellas de vino, granel, mercaderías perecederas. Hay todo tipo de mercadería que exportamos desde Argentina. Cada operación en sí misma es compleja. El laburo del liquidador es entender esa complejidad de la operación en función del Incoterm, hasta dónde va la responsabilidad que ustedes asumieron, cuáles son los gastos que se están haciendo cargo, qué tipo de cobertura ustedes contrataron para ese viaje. Los Incoterms, todos saben que la voluntad de las partes prima sobre los Incoterms. Puede ser que uno decida usar Incoterms del año 2010, del año 2000, del 90. Ustedes pueden elegir el Incoterm que mejor se adapte a su operación, siempre teniendo en cuenta dónde se transmite el riesgo del seguro. Ya sea que vendamos la carga con seguro desde Argentina, nos hagamos cargo del viaje y del seguro hasta que se entregue en destino final de la exportación, o simplemente vendamos FOB y entendamos que el riesgo está a cargo de ustedes hasta la puesta del buque. Y el seguro se tiene que adaptar a esa operación. Los Incoterms se actualizan cada 10 años, están disponibles en la Cámara Internacional,
si quiere alguien necesita consultas específicas de algún Infoterm, también lo podemos charlar en particular. Por eso les dejamos nuestro contacto directo. Tal vez, quién sabe, hoy quiera uno hacer una pregunta muy específica, pero dice, bueno, prefiero analizarlo con la documentación en la mano, o tiene algún ejemplo práctico, un siniestro que ha tenido en el pasado, y quiere charlarlo particularmente, nos pueden llamar, lo veremos. Pero bueno, fundamentalmente voy a volver a hacer hincapié en el tema de cuando se detecta el daño, paremos la pelota. Hoy estamos todos muy futboleros, ¿no? Paremos la pelota, veamos cuál es la situación, demos aviso al seguro. Si tienen un liquidador designado, llamen al liquidador, que es el que mejor los va a poder asesorar en esa cuestión de a quién deben presentar la carta protesta. Si no tienen un modelo, pedirle al liquidador que les aporte ese modelo para interrumpir o para responsabilizar, mejor dicho, a la parte responsable, citar la inspección conjunta y observar la documentación, ya sea el remito del transporte local en Argentina, ya sea la documentación de ingreso al depósito donde se haga el consolidado o el ingreso al depósito fiscal. Los interchange es fundamental que si hay un daño en el contenedor se observe debidamente. El BL también. Si tiene una remarca o no, cuando se está cargando, la marítima les puede observar a ustedes el BL si ven un daño en el contenedor. Hay que estar atento a todas esas observaciones y esos documentos, ustedes ya los conocen, tanto para una importación o una exportación van a tener remitos, interchange, ingresos y egresos de los fiscales o de los puertos, el conocimiento de embarque, los made receipt. Todos esos documentos pueden ser observados por quien corresponda para dejar asentado el daño y, obviamente, no hacerse cargo del daño si lo recibieron en esa condición. Lo mismo aplica para las importaciones. Mismo las importaciones aéreas. TSA, cuando recibe un embarque aéreo en una mala condición, lo que va a hacer es observar la guía aérea. Por favor, paren la pelota y que el despachante dé aviso al seguro antes de retirar la mercadería. Retirar la mercadería que ingresó en mala condición puede significar que la parte responsable no dé intervención a su seguro, no quiera participar de la inspección porque ustedes al retiran de conformidad la mercadería. Entonces, siempre es fundamental tener un vínculo con el liquidador que tengan designado. Si no lo tienen, les pueden pedir a la compañía que les designe uno fijo para la póliza, o en cuanto ustedes denuncian el siniestro a la compañía, pedirle a la compañía de seguros, por favor, envíennos el contacto del liquidador para asesorarse lo antes posible de los pasos a seguir y hacer la inspección en la mayor brevedad posible. Todos sabemos que se quiere disponer de la carga lo más rápido, pero hay que cumplir con las condiciones de las cláusulas muy importantes. Hay que cumplir con esas obligaciones. Y yo entiendo siempre, nos ha pasado mucho, el apuro de disponer de la mercadería, pero que ese apuro no nos lleve a cometer un error y tal vez no documentar debidamente el daño que haya ocurrido en el transporte, o, quién sabe, ver perjudicada la posibilidad de recupero de la compañía y ustedes cobren, o el cliente de la exportación cobre una indemnización menor por no haber cumplido con estas cargas de responsabilizar. Sí, 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 decime si me estoy olvidando de algo. No, hay un par de consultas que ahora te leo por el chat, pero sí, o sea, en realidad creo que es importante que sepan en la Cámara que nuestro estudio, que no sería el típico miembro, ¿no? Porque por lo general en la Cámara las empresas que forman parte son importadores o exportadores, y nos parece importante que sepan que pueden contar con el asesoramiento de nuestro estudio y que eventualmente hasta pueden solicitar a las compañías de seguro trabajar con nuestro estudio, que digamos es un estudio que tiene muchos años en el mercado y que estamos orgullosos del nivel de expertise que nos han transmitido personas que se dedican a esto desde siempre, por decirlo de alguna manera, pues más de 100 años.
Bueno, acá Eh, tenemos dos preguntas que nos hicieron. sí, yo te iba a Una leer. La primera dentro, sí, dice, hola, quiero trabajar en el mercado argentino con carga de frutas, me interesa trabajar con seguros de carga y de pagos. ¿Cómo sería esa parte en Argentina? No entiendo lo de seguro de cargas y de pagos. No sé, claro. Simón, si podés aclarar lo de y de pagos, pero creo Las que de la pregunta, o sea, primero, nosotros de vuelta no somos una compañía de seguros ni un productor como para asesorar en ese tema, pero sí podemos hablar de lo que tiene que ver sí, con hem- lo asociado a los cargamentos de frutas, claro, ¿no? Que hemos es un rubro atendido, muy particular. sí, hemos atendido muchos siniestros de fruta de exportadores argentinos. Obviamente, lo primero que les puedo decir es tengan en consideración cómo está suscrita la póliza, con las cláusulas que correspondan para ese tipo de mercadería, tener en cuenta que esto es cargas refrigeradas, esas cláusulas establecen condiciones, también estén atentos que hay cláusulas que mencionan, por ejemplo, que la temperatura debe estar mencionada en los documentos de transporte, que la carga debe viajar con uno o más termógrafos que registren la temperatura durante todo el viaje. Esos requerimientos de la aseguradora tienen un porqué, que es el liquidador. Cuando ustedes tengan un siniestro en un contenedor de frutas, el liquidador, nosotros les vamos a pedir los registros del termógrafo para analizar si hubo variaciones, si hubo una paralización, dónde fue el problema, poder detectar en los días desde cuando comenzó el viaje, dónde ocurrió el siniestro que afectó esa fruta. Ahí creo Después, que también sí, hay un tema muy interesante con esto del análisis del termógrafo por el tipo de mercadería que es la fruta, ¿no? La fruta es mercadería perecedera, digamos, y tiene un plazo de vida útil limitado, bastante limitado con relación a otros productos, y realmente las condiciones en general tratan de como está esta exclusión general de la que hablábamos, de que no se cubre el vicio propio, o sea, la condición propia de la fruta de tender a pudrirse o a arruinarse en un periodo breve, si no hubiere realmente una causal asociada al termógrafo, esto no tiene cobertura justamente por el hecho de que estaría más relacionado con el vicio propio que con algún inconveniente en bueno, el transporte. por eso siempre nos referimos a documentar los siniestros. El termógrafo es una forma de documentar. Pues Federico nos pregunta, ¿dentro del Mercosur hay alguna consideración adicional que facilite asuntos de siniestros? ¿Cómo es? A ver, Mercosur o el mundo, en lo que respecta a los Incoterms, funciona de la misma forma. Si nosotros vamos a importar una carga de Brasil por camión, el Incoterm va a determinar de la misma manera dónde se transmite el riesgo y cuál es el seguro que aplica, si es el seguro del vendedor o del comprador. Entonces, la misma operación, como estábamos hablando, tal vez hablamos mucho de marítimo, pero funciona exactamente de la misma forma, por camión o aéreo, ya sea dentro de Mercosur o dentro del mundo. El Incoterm les va a establecer cuáles son los gastos que ustedes incurren como exportadores, dónde se transmite el riesgo y de dónde se transmite el riesgo es aplica la póliza del vendedor o aplica la póliza del importador. Eso es el arreglo comercial que ustedes tengan con su cliente, ustedes como exportadores, quién se va a hacer cargo del seguro, hasta qué punto y para ese acuerdo cuál es el Incoterm que vamos a utilizar. No hay ninguna consideración específica por el hecho de ser Mercosur. El seguro en ese sentido no discrimina si es Mercosur o mandamos a China, a Europa o a Estados Unidos. Los Incoterm son condiciones internacionales, aplican de la misma manera en todos los países. Sí, lo único que va a tener ciertas modificaciones, por ahí va a ser la documentación asociada obviamente al transporte, pero en general existe como el documento análogo, ¿no? O sea, vas a Claro, en tener lugar del BL, el reconocimiento de CRT. embarque en una operación donde hay un buque y vas a tener en una carta de porte o Sí, creo que en un internacional, CRT. ¿cómo es que se le...? El Claro, CRT o la o guía el aérea en CRT. caso de un avión.
Sí, digamos, la Exacto. documentación, eso se lo va a pedir el liquidador. Ustedes quédense tranquilos, no pretendemos que ustedes se acuerden todos los documentos que necesitan para documentar un siniestro. La función del liquidador, cuando ocurre el siniestro, va a ser asesorarlos en cuanto a presentar la protesta, citar a las partes, revisar la mercadería lo antes posible en cualquier parte del mundo. Nosotros trabajamos con corresponsales en todo el mundo para coordinar las inspecciones de manera ágil, rápida, poder verificar el estado de la mercadería, presentar las protestas y luego el liquidador, nuestra función va a ser requerirles a ustedes la documentación. Obviamente la documentación va a variar según el tipo de importación o exportación que estén realizando. En un marítimo les vamos a pedir el conocimiento de embarque, en un camión en Mercosur les vamos a pedir un CRT, en una importación una guía aérea. Dependiendo del tipo de mercadería, puede haber más documentos o menos, pero van a ser documentos que ustedes ya conocen y están habituados a ver por su misma operación. Es documentación que ustedes manejan todo el tiempo. No les vamos a pedir algo que no esté relacionado. Así todo, cualquier pedido de documentación a veces también genera duda. Entonces, nosotros a veces, eh, a veces no, siempre escribimos los pedidos de documentación de forma técnica y precisa. A veces puede generar una confusión o una duda por parte del asegurado de a qué documento nos referimos. Se levanta el teléfono, nos consultan a qué refieren con este documento, lo vemos, lo analizamos juntos. La idea es trabajar en conjunto con el liquidador. El liquidador es un técnico independiente que va a determinar si el siniestro está cubierto por la póliza y cuánto es el monto de la indemnización si es que corresponde. Siempre a veces han sido medio estigmatizados como el liquidador quiere pagar menos. No, el liquidador va a pagar lo que corresponde y establece según las condiciones de la póliza. Tengan El en cuenta liquidador no va a también, pagar, le va a decir a la compañía lo que claro, tiene que pagar. exactamente. Muy bien, Cecilia. Por favor, Le va a decir a la compañía, exactamente, nosotros emitimos un informe a la compañía la compañía lo va a evaluar y va a indemnizar. Algo que no es menor en ese sentido, tengan en cuenta también cuando vayan a suscribir su póliza con sus brokers, tengan en cuenta las sumas aseguradas, que la póliza tenga una suma asegurada que corresponda a la operación. Si nosotros vamos a exportar un contenedor con $200.000 de mercadería y nuestra responsabilidad máxima según póliza es $100.000, van a cobrar la mitad del siniestro. Tengan en cuenta eso a la hora también de suscribir el seguro, que la responsabilidad máxima de la póliza contemple los viajes que ustedes están realizando en las exportaciones y en las importaciones también. Si ustedes tienen el riesgo, asegúrense que su póliza cubra el valor de la mercadería que se está transportando. Hemos visto muchos casos de infraseguro donde realmente han cobrado menos y no entendían por qué, y es por esto mismo. Uno tiene que tener una responsabilidad máxima en la póliza que ampare el valor de la mercadería que se está transportando. es un principio básico, digamos. Hay que pagar prima con relación al riesgo real que estoy contrayendo. Si yo establezco una suma asegurada menor, estoy asumiendo un riesgo mayor. O sea, la póliza me va a cubrir hasta ese porcentaje. Siempre me va a mitigar la pérdida, pero lo ideal, para después uno no llevarse sorpresas, es que trate de cubrirme la mayor parte posible de la pérdida. Y Exacto. no que funcione solamente a los efectos de mitigar para ahorrarse un poco en lo que tiene que ver con la prima, porque uno nunca sabe en cuál de las operaciones le puede estar este inconveniente. Claro. Y también quería agregar un poco, medio a modo de recordatorio, ¿no? Pero yo creo que Sebastián, cuando habló de la documentación, dijo algo muy importante, que tiene que ver con esto de en todos los distintos momentos, si se detecta alguna novedad o algo fuera de lo común, hay que dejarlo consignado en los documentos. Los documentos tienen que estar correctamente observados, y esto va a hacer que en el caso de que la mercadería eventualmente llegue con un problema, sea muy fácil detectar en dónde ocurrió y sea todo mucho más ágil. ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad es que yo lo tengo que hacer en todos los casos, en el 100% de los casos. Y después, esto que hice, en el que va a rendir sus frutos en donde verdaderamente haya un inconveniente. Sí. Y
Es muy importante también este tema de la revisión frente al apuro de disponer de la mercadería. A veces me empiezan a meter presión porque necesitan sí o sí utilizar la mercadería, me saltan con sus contratos preestablecidos y que no, y que se les... O sea, siempre es súper catastrófico el escenario para apurar la situación. Y la verdad es que antes de hacer la inspección, la mercadería que está adentro de, no sé, de adentro del contenedor, está y no está dañada a la vez. Es como la paradoja de que está y no está. O sea, yo hasta que no hago la inspección y no abro ese contenedor, no sé lo que pasó. Y Claro, muchas veces pasa que por presumir que hubo pocos daños o que, bueno, fue un golpecito, no creo que haya pasado nada, retiro sin revisar porque estoy apuradísimo y después me encuentro con que me penalizan con la cláusula muy importante, con que estaba todo mojado o lo que fuere, y la marítima te dice lo lamento, y así. bueno, tengan en consideración también, yendo a ese punto, cuando uno tiene un siniestro catastrófico, volvamos, me sigue gustando el ejemplo de Córdoba, volcó el camión yendo desde Córdoba hacia el puerto en Buenos Aires. No puedo dejar la mercadería abandonada, por más que yo ya sé que eso está dañado, no puedo hacer abandono de la carga y dejarlo ahí tirado. Ustedes tienen la obligación también de rescatar esa mercadería. Puede haber algunas botellas que se salvaron y eso también es recupero para la aseguradora. En el momento de indemnizar el siniestro, la aseguradora se hará con los restos y hay cierto recupero y un mejor resultado en la póliza. No dejen la mercadería tirada, librada al azar. Bueno, Ahí tenemos, agregó Simón un comentario, Seba, sí, porque pone, existen seguros para cobrar la carga y seguro para el cargamento. A mí me da la sensación de que el seguro de carga es uno, y en todo caso está el seguro de carga, el seguro de responsabilidad civil del forwarder, el seguro respecto al casco del barco, que no tiene sí, nada que ver, o en la, en la- de, en la digo, operación internacional intervienen muchos seguros. Simón, si querés, después podemos hacer un chat uno a uno, podemos conversar específicamente en la operación que vos quieras asesorarte y te podemos explicar todos los tipos diferentes de seguros que hay en estas operaciones de importación y exportación de frutas, específicamente que tal es lo que vos estabas interesado, de que son las diferentes cargas o cargamentos que se estén exportando o importando materia de esa carga específica. Seguro de transporte abarca todo tipo de mercaderías, desde alimentos, graneles, maquinaria, productos terminados, semielaborados. Podemos tener infinidad de operaciones. Está bueno si alguien quiere tener una charla directa uno a uno para analizar su operación y entender algún problema o algo que no están viendo. Estamos a disposición como miembros de las cámaras para asesorarlos. Así que bueno, queremos agradecerles a todos por su participación y esperemos que gane Argentina hoy. sí, por favor. Hacemos fuerza entre todos. Muchas gracias, Ceci, Sebastián, por la presentación del día de hoy. También le quiero agradecer a Alejandra Conconi de la Cámara Argentino-China, que hemos trabajado con ella en conjunto durante todo el año. Así que te agradezco, Ale, a vos también por todas estas capacitaciones. Muchas gracias a todos por haber participado. Acá, tanto Sebastián como Cecilia dejaron el contacto para que sigan con ellos y desde la agencia, como siempre, estamos a disposición para más consultas. En el chat, tanto los que están conectados por YouTube y los que están conectados por acá por Zoom, le hemos dejado un link de encuesta para que lo puedan completar, así les puede llegar la presentación del día de hoy. Les agradezco a todos nuevamente, no sé si alguno, Sebastián, Ceci o Ale quiere dar el cierre del seminario, adelante. Ale, por favor. Bueno, perfecto. Entonces, yo me conecté un poquito más tarde porque teníamos solapado con otra actividad, pero bueno, pude seguir todo con mucho pánico cuando iban pasando algunas fotos, como les debe pasar en todas las presentaciones. Bueno, pero simplemente para decirles a todos que sabemos que este tipo de contenidos no caducan y uno los quiere a veces volver a revisar. Entonces, como tienen acá en la pantalla, en el canal de YouTube de la Fundación de la Agencia Argentina de Inversiones, pero también de la Cámara, en breve va a estar ya activo esto para que, bueno, al futuro sepan que pueden volver a contar con este contenido.
y bueno, y nos estaremos encontrando con otras actividades en conjunto de la agenda del comercio exterior y de la agenda de las relaciones y negocios con China, como hacemos todos los años con la agencia. Así que bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, Alejandro, y nuevamente gracias, Ceci y Sebastián, por la presentación. Buenos días a todos. Buenos días Ya. y mucha suerte a todos.